Entonces, bienvenidos a todos. Voy a comenzar la presentación. Primero, pues, presentarme. Mi nombre es Januario Estabilito Torres. Yo soy comunicadora social, especialista en educación. Trabajo con la universidad hace ya un tiempo y laboro en la unidad de educación virtual en la parte de la dimensión comunicacional. Hoy vamos, digamos, a tratar un tema muy importante, no solamente desde el proceso académico que ustedes llevan en las aulas, sino también lo que hacemos nosotros en la plataforma Moodle en cuanto a derechos de autor. Entonces, voy a proceder a compartirles mi presentación. Por favor, me comentan si la están viendo, por favor. Sí, ya se está proyectando. Listo, muy bien. Bueno, antes de arrancar ya con toda, sí les voy a compartir también el formulario de asistencia para que me ayuden a diligenciarlo. En el chat se los dejo. Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo hace un momento, nosotros llevamos un proceso de concientizar no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes en el tema de derechos de autor. ¿Qué podemos definir nosotros como derechos de autor? Son un conjunto de aspectos relacionados con el uso de reproducción de los contenidos de documentos en diversos formatos. Ya sabemos que la institución pues maneja todo ese proceso de relacionarse con información documental, con fuentes bibliográficas, con temas de construcción de contenidos, de creación de textos. Entonces, la idea es que nosotros sigamos alimentando como esa cultura investigativa, no solamente con el estudiante, sino también desde el ejemplo que da el docente, a la hora de presentar nuestros contenidos en el aula, a la hora de decirle al estudiante, digamos, las temáticas que se van a ver, dónde pueden consultar, qué es lo que deben profundizar, y todo teniendo en cuenta pues quién lo realizó, quién lo elaboró, para que ellos también continúen con ese proceso de respetar el derecho al autor. ¿Qué recomendaciones hacemos en primera instancia desde la unidad de educación virtual? Que todo lo que nosotros consultemos y toda la información que rescatemos para nuestras asignaturas, ya teniendo en cuenta que la vamos a hacer uso en la plataforma Moodle, que es en el curso virtual que cada uno tiene, pues que hagan un filtro de restricciones o de licencias que tengan esas informaciones que consultaron para que puedan hacer uso debido de esa información. Entonces nosotros como primera instancia hacemos la recomendación de que hagan la consulta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Qué podemos hacer nosotros con ese ente? Ese ente garantiza eso mismo, pues, que lo menciona su propio nombre, que es el derecho al autor. Entonces, garantiza que esas personas, puedan tener protegidos esos derechos a su obra. Entonces, lo que nosotros recomendamos en este momento, digamos, en el proceso que llevamos con la plataforma Moodle y la utilización de documentos, es hacer una consulta bibliográfica. Si hay algún tipo de restricción, si está registrada, si se puede subir a plataformas institucionales como la de nosotros, si se puede compartir o difundir, todo ese tipo como de requisitos que tenga algún tipo de texto que encontremos en la web, para que nosotros no tengamos ningún tipo, digamos, de inconvenientes a la hora de subirlo a la plataforma Moodle en su aula virtual y podamos compartirla con el estudiante. Entonces, también, digamos que el proceso se hace aquí como lo estamos viendo en el centro de documentación de esta entidad o de este ente que desde la pandemia, desde 2020, se volvió netamente, digamos, a hacer esos procesos virtuales, digamos, por el contexto en el que estábamos viviendo. Entonces nosotros podemos hacer la consulta y si ustedes tienen un documento o una investigación o están haciendo una creación de un texto que lo quieren registrar, también pueden hacer ahí el trámite para que puedan tener el registro debido como lo quieren. Otra información importante
en la parte de derechos de autor es que se habla en muchos casos o se relaciona con la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual sí va de la mano con derechos de autor, sí hace parte de derechos de autor, pero en cuanto a lo que nosotros manejamos de documentación, pues no tiene una relación conjunta. Es decir, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, ya estamos, digamos, como mencionando más la parte de patentes. Entonces, en la patente, lo que se protege son aquellos derechos sobre creaciones e innovaciones, aparatos desarrollados o nuevos métodos, los cuales serán vendidos, ya hay una parte de comercialización y brindarán un beneficio a la comunidad industrial. O sea, ya esa parte es más del tema industrial, el tema de nuevos procedimientos y no hacen parte como tal del proceso documental que nosotros hacemos a través de la academia. Sí está ligado, está muy ligado al tema de derechos de autor, incluso hace parte de un aspecto de derechos de autor porque se está protegiendo a aquella persona que elabora algo innovador y que lo va a hacer prestar de una manera beneficiosa, ¿cierto? Pero como nosotros nos estamos centrando ya en la parte documental, en la elaboración de textos, en la utilización de información, de datos, pues ya es otra parte completamente diferente. Otra recomendación que nosotros hacemos desde la unidad de educación virtual en cuanto a la protección de derechos de autor es que cuando nosotros como docentes vamos a hacer una recopilación de información de autores y de temáticas, pues utilicemos la base de datos académicas. Es lo mejor que podemos hacer e incluso se lo podemos recomendar a nuestros estudiantes. Que nosotros teniendo bases de datos académicas vamos a encontrar que la información puede ser verídica, que la información esté soportada en estudios reales y estamos, digamos, como incentivando también esa cultura investigativa de no solamente hacer las consultas o hacer la exploración en cualquier navegador de Internet, sino que nos basamos en algo que realmente sí tiene un soporte, ¿sí? Aquí podemos encontrar en la base de datos de la biblioteca y los invito para que revisen esa base de datos virtual que tiene la biblioteca, donde pueden encontrar también temáticas que los ayudarán a que puedan soportar el uso de esa información de acuerdo a la asignatura que cada uno tenga. ¿Listo? Bueno, otra información que podemos tener en cuenta son las licencias que yo les comentaba en un principio. Las licencias permiten al titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Yo puedo hacer un registro de mi obra, ya teniendo en cuenta que sea un libro, un artículo de revista, una pintura, incluso hasta una canción, y dentro pues, del protocolo de los requisitos que existen en esos entes donde yo puedo hacer el registro, pues aparecen unas licencias. Esas licencias me ayudan a que yo le tenga un uso a esa obra para que las demás personas puedan dar ese derecho de autor. En esas licencias encontramos que para el uso de Colombia, encontramos una que se llama Creative Commons. En esa encontramos unas definiciones y como una especie de iconos, de acuerdo al registro que yo haga, como lo venía diciendo, que se hacen unas atribuciones para el uso de esa información. Entonces aquí podemos encontrar algunas de ellas en donde podemos entender si se puede distribuir, si se puede comercializar, si yo le puedo dar el uso pues, diferente en cuanto a la academia. Nosotros, como unidad de educación virtual que tenemos la plataforma Moodle, hacemos la aclaración que todo lo que no sea parte de la producción del docente, pues debe ir referenciado, así tenga la licencia donde se permita colgar, digamos, ese texto, ese contenido en la plataforma. ¿Por qué? Porque ahí estamos cumpliendo el derecho al autor de decir, bueno, este contenido fue un estudio realizado por tal persona y se encuentra en tal fuente bibliográfica. Entonces, nosotros estamos haciendo el uso del derecho de autor, así la licencia me lo permita, que yo lo pueda colgar, pero hacemos la debida referencia. Ya cuando encontramos licencias que no permiten difundirla ni distribuirla, tenemos que tener muy en cuenta eso, que no lo podemos subir a la plataforma Moodle. Podemos hacer el uso de esa información. ¿Cómo? Dándole al estudiante una ruta donde me pueda conseguir digamos, en la web, ese documento que nosotros queremos aprovechar en el tema
temático, ¿cierto? Que yo pueda aprovechar esa información y que el estudiante también lo pueda tener. Entonces, a tener muy en cuenta a la hora de hacer el filtro de la información, qué licencias tiene cada una de esos contenidos para yo poder hacer el uso en la plataforma y también en el aula de la clase. Aquí podemos ver en digamos, en este ejemplo, el uso en plataforma. Si ustedes asistieron a la capacitación de la ingeniera Alejandra, que es la administradora de la plataforma, cada curso tiene que cumplir con un estándar en la plataforma Moodle. Ese estándar aparecen unas secciones que se deben cumplir y dentro de esas secciones hay una que se llama contenido. Ahí es donde el docente va a recopilar toda la información temática que tiene la asignatura, dando cumplimiento al microcurrículo que ya lo tiene en sus manos y que también está en el aula virtual. Entonces ahí van a incluir todas las unidades temáticas de la asignatura. Ustedes pueden subir todo lo que encuentren de eso, recursos complementarios, PDFs, PowerPoint, documentos de Word, todo debidamente referenciado si no es construcción propia del docente. Aquí podemos ver que en la descripción de este contenido, por ejemplo, me aparece la referencia. Esta referencia, más adelante vamos a mirar cómo se hace. Esta referencia la incluimos aquí dando, digamos, como cumpliendo con el requisito de que este documento pues tiene esta debida referencia. Aquí existen más documentos. Nosotros podemos hacer esta recopilación y estos documentos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo tengo muchos documentos de una temática en particular, entonces yo hago un documento aparte que diga referencias bibliográficas temáticas o referencias bibliográficas nada más al final del ítem de contenido. Entonces ahí se van a incluir todas las referencias que yo utilicé para ese contenido de ese curso, ¿sí? Incluso ese documento de referencias bibliográficas que lo pueden subir en Word es una herramienta muy significativa para el estudiante, porque ellos se pueden remitir a cada una de las URLs que encuentren para profundizar mucho más esa temática. ¿Listo? Creo que alguien escribió por aquí. Bueno. Listo, ya le di a admitir a la persona que acabó de llegar. Continuemos. Entonces, digamos que ese sería el uso que le vamos a dar nosotros en la plataforma Moodle. Solamente digamos, los documentos como PDFs, Word, PowerPoint, todo ese tema que nosotros hacemos, vamos a agregarlo solamente en contenido. Ya los otros ítems de la estandarización, como lo habla Alejandra en la capacitación, pues ya requieren otro tipo de elementos para esos ítems. Pero para cumplir con el ítem de contenido, toda la información tiene que ir debidamente referenciada. Y más adelante miramos cómo la vamos a referenciar, qué norma vamos a cumplir. ¿Listo? Vamos a, regálenme un segundo, voy a admitir que han estado llegando más compañeros. Listo, perfecto. Para aquellos que acaban de llegar, les voy a compartir nuevamente el link de asistencia para que por favor me ayuden a diligenciarlo. Listo. Continuemos. Esa sería como la parte de todo lo que nosotros tenemos que saber en el cumplimiento de derechos de autor en la plataforma Moodle, en el uso de nuestros cursos. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre dar el derecho al autor de aquello que no es de nosotros, de la utilización de ese contenido que no es de nosotros. ¿Sí? Si lo encontramos en internet, incluso si lo encontramos de manera física, también hacemos la debida referencia. ¿Cómo hacemos nosotros la referencia y qué utiliza la universidad para hacer esas referencias y cumplir con derechos de autor? Utilizamos las normas APA. Nosotros hemos venido teniendo como un proceso de la utilización de las normas APA. Antes incluíamos una guía, que es la guía que está en biblioteca, y utilizábamos la 6ª edición de la norma APA. Ahora la norma APA cambió de edición ya hace algún tiempo y se incluyó y se hizo una adaptación por parte de la universidad para poder utilizar la norma APA en su 7ª edición.
Para aquellos que aún no, pues, no tienen conocimiento de la norma, es una norma bastante que pues, tiene unos estándares básicos de publicación, de, digamos, de estándar en cuanto a la presentación de documentos, de la realización de citas y de referencias. La universidad adopta algunos elementos de esa séptima edición y por eso se presenta y se encuentra en la parte de biblioteca una guía de presentación de documentos. Ahí dice documentos de trabajo de grado, pero sirven para documentos académicos y se hace una adecuación. ¿Por qué les digo que se hace una adecuación? Porque si ustedes investigan por internet, ustedes consultan norma APA séptima edición y van a encontrar varias adecuaciones de acuerdo, por ejemplo, a varias universidades. La Universidad de la UNAP en Bucaramanga tiene una adecuación diferente a la Francisco de Paula Santander Ocaña, ¿sí? O digamos, la norma como tal en general abarca muchísimos elementos y muchísimos estándares. Entonces, la idea es que nosotros nos guiemos siempre y se le diga al estudiante que vaya directamente a la parte de biblioteca. Ahorita yo les muestro cómo hacer la ruta a través de la página para descargar y que tengan a la mano la guía de lineamientos de norma APA para que ustedes puedan familiarizarse y hacer en la práctica todo este tipo de referencias y citas. Aquí lo que vamos a ver es una generalidad porque igual la información es bastante extensa y a medida que ustedes van haciendo la práctica con las diferentes fuentes bibliográficas que utilizan para esta, digamos, selección de información, pues van requiriendo pues otra forma u otro estándar de acuerdo a la guía. Entonces, sabemos que en las normas APA encontramos 3 estándares básicos. Encontramos los lineamientos básicos de la presentación del documento, las citas y las referencias, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para digamos, la adecuación de las referencias en cuanto a la plataforma Moodle? Solamente saber cómo se hace la referencia. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un documento ya mucho más extenso, donde hayan contenidos más profundos, pues necesitamos saber cómo se hacen las citas también, porque partiendo de las citas que yo voy a sacar la referencia. Entonces vamos a mirar todo ese tipo de cositas para que tengamos una generalidad, pero sí los invito a que tengan a la mano la guía de las referencias que es completa. Entonces, en cuanto a los lineamientos básicos. Listo, ya hay, qué pena que estar deteniéndome, pero le estoy dando admisión a las personas que acaban de llegar. En cuanto a los lineamientos básicos que vamos a tener en cuenta, el tamaño del papel, ustedes lo pueden hacer a través del procesador de textos de Word. Entonces ahí mismo pueden hacer todas las, como todo el estándar, todas las herramientas que pueden utilizar, lo pueden hacer ahí mismo para que pueda aplicar ese alineamiento básico. Entonces el papel es tamaño carta, aparecen estas dimensiones 21,59 por 27,94, ahí lo pueden encontrar y lo pueden manejar, implementar. El interlineado será doble y un salto de línea después del punto final de cada párrafo. Las fuentes y tamaños. La universidad adopta en séptima edición que la fuente a utilizar es Times New Roman a 12 puntos. Se los comento porque, como ya se los venía diciendo, el APA o la norma APA en general maneja varias fuentes, ¿sí? Maneja como 5 o 4 tipos de fuentes diferentes para poderlos aplicar. Pero aquí en la universidad, ¿cuál se maneja? La Times New Roman a 12 puntos. Se dejó de esa manera y se hizo la adecuación porque en sexta edición de la norma se venía trabajando con la misma fuente. Entonces, para poder seguir haciendo el mismo proceso. La alineación es a la izquierda sin justificar. Eso sería dentro de los lineamientos básicos. También encontramos el tema de las márgenes, que para las 4 dimensiones aparece 2,54. La sangría en la primera línea de cada párrafo aparece a 1,27 centímetros y la sangría francesa, que solo se utiliza en las referencias, también a 1,27 centímetros. La paginación aparece con números arábicos, iniciando desde la portada con el número 1. Antes se hacía completamente diferente, las portadas no tenían numeración ni paginación, ahora sí.
Ahora se hace desde la portada con el número 1 y se ubicará en la esquina superior derecha del documento. Digamos que esto también le sirve para aquellas personas que están en el tema de metodología de la investigación y tienen que revisar trabajos de grado y tienen que asesorar trabajos de grado, pues revisan todo este tema de la metodología en cuanto a la presentación del documento, ¿cierto? Vamos a admitir por acá. Bueno, también encontramos en la parte de lineamientos o de la presentación del documento los encabezados. Estos encabezados hacen referencia a aquellas partes de las titulaciones. Por ejemplo, en un trabajo de grado yo tengo el capítulo 1, sería el nivel 1, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la información que yo maneje y qué tan profunda sea esa investigación, esto se utiliza más que todo para trabajos de grado, yo hago el uso de los niveles. En el nivel 1 encuentro que la presentación debe ser centrado con negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. Y así lo vamos a encontrar para los siguientes niveles. Estos niveles, en cuanto al trabajo de grado, como lo acababa de decir, depende de la profundización y depende de la extensión del documento, de qué tanto es tan profunda la temática que se va a lograr investigar, se hace el uso de niveles, ¿sí? Comúnmente se utiliza hasta el nivel 3 o el nivel 4 en el tema de trabajos de grado, hablando de alguna manera. Pero aquí aparecen algunos requisitos para que ustedes sigan, digamos que lo tengan a mano con la guía, porque la idea no es que se aprendan de memoria, sino que lo sepan usar y que lo puedan consultar también en la guía. Otro elemento importante en el tema de la construcción de documentos y de la presentación de documentos con la norma APA son las tablas y las figuras. Nosotros hacemos alusión que cuando se utilizan las tablas y figuras es cuando se le da un descanso al lector dentro del documento o existe alguna información que se va a comprender de mejor manera, va a tener una intención pedagógica muchísimo más efectiva si yo utilizo tal información a través del uso de una tabla o a través del uso de una figura. Se va a comprender mejor, el lector lo va a hacer mejor. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, si es un trabajo de grado, encuentran datos, estadísticas, diagramas, mapas conceptuales que pueden ayudar a comprender y a dar un descanso al lector a la hora pues, de estar haciendo la revisión del documento y de estar interpretando pues, todo ese tipo de documentos. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. Listo. Entonces, como venía diciéndole lo del tema de las tablas, se pueden incluir las tablas y las figuras de la misma manera, ¿sí? Las figuras y las tablas tienen una denominación para poderlas incluir en el documento. Tener en cuenta que tienen que llevar un consecutivo, pues si es unos elementos, digamos, bastante profundos, si es un trabajo de grado, tener en cuenta eso. También tener en cuenta que las tablas y las figuras también tienen una citación. Si yo encuentro una tabla en algún documento en internet, tengo que citarla dentro del documento porque eso es una información ajena a lo que yo estoy haciendo. Si yo hago una tabla con una información, pues yo tengo que referenciar la información que está dentro de esa tabla. Entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo hacer la presentación. Aquí me aparece que la titulación tabla 1 se hace con negrilla, aquí sin cursiva y sin nada, me maneja la misma tamaño de la fuente y debajo aparece el título descriptivo de esa tabla, de esa información que yo voy a encontrar y esa sí va a ir en cursiva. El interlineado puede ser doble como se venía trabajando en el documento, pero dependiendo de la extensión también de la tabla, si es muy, muy extensa, se puede tener una flexibilidad en cuanto a la interlineado y se puede utilizar o interlineado sencillo, que es el 1.0 o 1.5, ¿sí? Al final de la tabla me aparece la palabra nota. Muchas veces encontramos que se puede ubicar fuente para poder citar, pero con la norma APA está establecido que aparece la palabra nota en cursiva, seguida de punto, y luego se aparece la parte de la cita o de la referencia. Listo.
Esta parte de la tabla también me hace alusión a la figura. Si encontramos que aquí aparte, digamos, en vez de la tabla vamos a encontrar una figura, lo mismo lo vamos a hacer en cuanto a la presentación. Aquí diría figura 1, aquí iría el título y luego de la figura aparecería la parte de las notas, ¿sí? Muy importante que cuando ya pues se familiaricen mucho con el tema de la guía, de la norma APA, ustedes pueden encontrar que las notas, digamos el título nota, hace como referencia a unas notas que pueden establecer a partir de la información que yo tenga o en la tabla o en la figura. Entonces hay unas notas de probabilidad, unas notas específicas y otro tipo de notas que si requiere esa información se pueden incluir en esta parte. Pero si no la requieren, es decir, que estos datos yo los puedo leer completamente y se pueden interpretar sin necesidad de una información adicional, solamente se agrega la parte de la cita, es decir, de donde yo tomé esa información, ¿sí? Otra parte o otro elemento a tener en cuenta, cuando yo encuentro que la tabla en un documento, yo lo estoy revisando y no me aparece nada aquí abajo, o sea, no me da una información del autor de esa tabla, quiere decir que esa tabla es elaboración propia. Es decir, que cuando yo creo una, no tengo necesidad de dar ese crédito de decir que la elaboré yo o la elaboró la persona dueña de ese documento o el que está haciendo el documento. Porque simplemente al no tener aquí algún tipo de fuente, quiere decir que es de elaboración propia del autor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego pasamos a una parte importante y es el tema de las citas. Cuando yo voy a elaborar referencias, todo el mundo dice, no, es más fácil, primero hago la cita y luego las referencias. Igual hay que revisar las dos cosas porque todos los datos cambian, ¿sí? Hay unos datos en referencias que son más completos que en las citas. Nosotros en las citas utilizamos el autor, que serían el apellido y la fecha, y la página si existe, si yo la puedo ubicar, si se puede encontrar a la hora de revisar pues, el documento. En esa cita yo debo indicar el apellido o los apellidos, obviamente si los tiene, y los nombres igual. Es decir, para los nombres solamente utilizamos las iniciales en mayúscula. Siempre la norma APA utiliza los nombres de los autores en iniciales de mayúscula y los apellidos sí completos, si los encontramos. Pero si encontramos que el documento lo realizó Juan Pérez, pues solamente voy a ubicar Pérez, seguido de coma y me aparece la inicial del nombre, que sería en este caso, pues la J. Así con el tema de las páginas. Si voy a utilizar una sola página, voy a agregar la letra P seguida de punto, el número de la página, y si es un rango de página, lo voy a utilizar de esta manera. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿me están escuchando bien y todo? Sí, señora. Sí, Sí, señora. súper. Bueno, continuemos entonces. Cuando hablamos de las citas, vamos a encontrar unos tipos de citas, ¿sí? Entonces encontramos las citas cortas y las citas en bloque. Esas son las principales, las que yo siempre, casi siempre voy a utilizar o las más comunes. Las citas cortas son esas citas directas que se hacen, digamos, el copy y pegue del que nosotros, pues, comúnmente llamamos, ¿cierto? Entonces, esas citas cortas van a ir entre comillas. ¿Qué me hace diferente la cita corta o qué la hace para, digamos, definirla? Que esa cita corta va a tener menos de 40 caracteres y es una cita completamente directa, es decir, la copio tal cual la encontré en el texto, ¿sí? Más o menos son como 3 líneas si estamos hablando de un documento de Word. Entonces, esas citas cortas van entre comillas y al final, o si la voy a incluir al principio con el autor, me aparece la cita entre paréntesis. Entonces, esa cita corta siempre va entre comillas porque tiene menos de 40 caracteres. Ya las citas en bloque son mucho más extensas, son mayores a 40 caracteres y esas se presentan de manera diferente. No tienen las comillas, tienen una sangría de 1,27 y van en un párrafo aparte. Entonces, esas son un poco más extensas, pero también están completamente
directas del texto, es decir, al pie de la letra como lo encontré, así me lo llevo yo para mi contenido o para mi documento. A diferencia de estas dos, es que una es corta porque tiene menos de 40 y la otra es mucho más extensa porque tiene más de 40 y se presenta de manera diferente. Una tiene comillas, la otra no tiene comillas. Entonces, digamos que estas son las que más vamos a utilizar o las que vamos a ver dentro de los trabajos de grado o dentro de las citas que nosotros vamos a realizar. Otra cita, que es la que nosotros recomendamos para poder hacer una elaboración donde haya un contenido mucho más innovador y una construcción muchísimo más fresca en cuanto al autor se habla, es la cita parafraseada. La cita parafraseada es aquella que yo tomé, pero con mis propias palabras la voy a agregar a mi documento. Es como una interpretación que yo le hago a eso que el autor está hablando de la temática y yo la voy a incluir dentro del documento. Esa va dentro de la narración, no tiene comillas, no tiene sangría, pero sí lleva la cita. Debe llevar la cita porque lo que yo estoy hablando, pues no me lo inventé yo, es de otra persona, pero no lleva ni comillas y no lleva sangría. Esas son las que nosotros recomendamos a la hora de elaborar, pues, al trabajo de grado, que le decimos a los estudiantes, haga más parafraseo, no copy y pegue tanto, porque a la hora de subir nosotros los contenidos o el trabajo de grado por un software antiplagio, como por ejemplo el Turnitin me hace una similitud de lo que encuentra en la web y lo que encuentra en ese documento. Y evidentemente, pues se van a encontrar similitudes porque si está tal cual al documento que se presenta, pues va a haber una similitud mayor. No es que haya un plagio, porque si hace la debida referencia no hay plagio, pero sí hay una similitud mucho mayor de los textos que se va a encontrar. Entonces, la idea es que la similitud no sea tan alta, el porcentaje, para que pueda, digamos, encontrar un nuevo contenido. ¿Listo? De estas citas parafraseadas son muy importantes. Yo creería que serían de las mejores al utilizar a la hora de incluir textos de otro autor. También me aparece otra que es cita de cita, que es cuando yo encuentro que en el documento que yo estoy revisando, mi autor citó a otra persona y yo necesito esas líneas o esa temática o ese postulado y lo necesito también incluir en el mío. Entonces, nosotros vamos a encontrar la expresión como se citó en. Entonces, hay dos autores, el principal, que es el dueño de la obra, y el otro, el secundario, que es el que citó ese dueño de la obra. A la hora de realizar las citas, pues me aparecen los dos autores, pero cuando yo voy a hacer la referencia bibliográfica, solamente se va a incluir el autor primario, o sea, el dueño de ese autor, el dueño de esa obra, ese que me citó al otro. Entonces, ese también lo podemos encontrar bastante, no es tan común, pero no, lo podemos encontrar a la hora de hacer nosotros las lecturas de la selección del contenido. Y lo podemos nosotros también utilizar haciendo la alusión de cómo se citó en. También me aparece otra información bastante importante y es la regla según el número de los autores. De acuerdo a la cantidad de autores que yo encuentre en la obra, asimismo es la presentación en el documento. Aquí me aparece que un trabajo por un solo autor, voy a hacer la cita con el apellido y el año de la publicación. Y aquí la norma me define, cuando el autor se incluye en la narración, pues aparece el apellido por fuera del paréntesis. Cuando se cita al final del texto, entre paréntesis me va a aparecer el apellido y el año de la publicación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizarlo. Cuando son dos autores, se hace la misma presentación y se incluyen los dos apellidos de esos autores, pero cuando ya hay 3 o más autores, me aparece una preposición diferente que se va a incluir a partir del primer autor que encontremos, digamos, en la obra. En este caso, yo utilizo el apellido del primer autor y luego la preposición id al, que hace referencia a otros, ¿sí? Podemos encontrar 4 o 5 cuando es una recopilación bastante temática o una investigación de un semillero o una elaboración de pronto de un trabajo de grado donde participaron más personas. Entonces voy a encontrar múltiples autores.
Entonces, cuando hago la parte de la revisión y encuentro múltiples autores en las citas, yo voy a utilizar esta preposición al tenerla en cuenta. ¿Listo? También encontramos otros estilos. Otros estilos aparecen grupo como autores, por ejemplo. Yo siempre estoy pensando que cuando voy a citar es a una persona. Y necesariamente no debe ser una persona el autor. Por ejemplo, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña hace un comunicado de prensa y yo necesito citar ese comunicado de prensa porque la información es importante para lo que yo voy a elaborar. Ahí el autor de eso es la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ¿sí? Entonces, ese sería un grupo como autor, por ejemplo, la alcaldía, otro tipo de organizaciones que puedan difundir alguna información que sea importante para mí a la hora de elaborar yo el documento, pues aparece el grupo como autor y lo puedo ubicar. Ahí no tengo que pensar si hay apellidos y las iniciales de los nombres, sino que el grupo como autor sería el autor principal para yo poderlo citar. Dentro de otros estilos aparece algo muy importante y es la cita de publicación sin fecha. Antes, en la 6ª edición de la norma APA, pues no aparecía específico qué hacer cuando uno no tenía la fecha o cuando uno no encontraba la fecha de ese texto que se encuentra. Ahora sí está definido. Entonces, ahora si vamos a encontrar alguno que por un caso, digamos, remoto, encontramos que por ningún lado aparece año, ni mes, ni nada de eso, encontramos que podemos, dentro del paréntesis, vamos a incluir las letras SF seguida de punto. Eso me va a definir que no tiene fecha. Cuando yo voy a soportarlo a través de la URL, te voy a encontrar que efectivamente pues no encontré ningún tipo de fecha y ahí lo estoy aclarando. También encontramos el autor desconocido. Cuando el autor es desconocido, no es aquel que sea anónimo, porque cuando es anónimo aparece la palabra anónimo y se hace la cita con esa palabra. Cuando es desconocido es cuando no encontramos por ningún lado quién hizo esa información. La idea es que, como lo venía diciendo al principio de la capacitación, nosotros nos documentemos de base de datos académicas donde sí vamos a encontrar ese tipo de datos, si vamos a encontrar el autor, si vamos a encontrar la fecha, cómo se publicó, dónde se hizo el estudio, todo ese tipo de datos. Pero por si de alguna manera nosotros hacemos una investigación y necesitamos esa información que no tiene el autor, que el autor es desconocido, nosotros vamos a citar el título de ese documento o el título de esa obra para poder hacer la debida cita, ¿sí? O sea, no es que, no la puedo citar, entonces no voy a utilizar la información. Sí la podemos citar. ¿Cómo? Utilizando el título en vez del autor, porque el autor es completamente desconocido. Entonces, por ese lado, aparecen otros estilos. Yo les hago la invitación para que tengan siempre la guía a la mano y ahí van a encontrar muchísimo más específico todo este tipo de elementos y de aspectos para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar los documentos. Aparece algo muy importante y son las citas de normas jurídicas. En la cita de las normas jurídicas, el estándar básico, pues, me cambia porque ahí tampoco hablamos de un autor como una persona natural, física, ¿cierto? Ahí entran a jugar otros datos porque ya son organismos gubernamentales o territoriales que hacen ese proceso de ese tipo de difusión de contenido, que es un contenido completamente legal. Entonces, ahí nosotros no podemos definir o cambiar algo porque por el tema también legal hay que dar los datos completos. Incluso nosotros en una cita de una norma jurídica no podemos decir que es SF en la fecha o en el año de publicación, porque esa información siempre la vamos a tener. Si la encontramos de una fuente verídica, siempre vamos a encontrar la fecha, por ejemplo, en que se hizo una ley. No vamos a encontrar que SF, no, siempre va a haber ese dato. Entonces, a tener en cuenta de dónde es que nosotros tomamos esa información, dónde se investiga, porque para esta parte de cita de normas jurídicas, los datos sí deben ir completos porque realmente sí se va a encontrar esa información. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, a grosso modo, porque hay muchísimas, digamos, como fuentes bibliográficas de donde yo pueda extraer información en tema de normas jurídicas. Aquí estamos viendo un ejemplo de la Constitución, pero podemos también tomar información de sentencias,
podemos tomar de resoluciones, de decretos, de leyes. Entonces también incluyen otro tipo de datos, esa clase digamos, como de fuente bibliográfica donde yo voy a tomar la información. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo, o estamos mirando el ejemplo, que voy a hacer una citación directa de menos de 40 palabras. Entonces, si estamos hablando de esto, sería una cita corta, ¿cierto? Una cita corta. De esta cita corta me va a incluir aquí, que sería el texto, entre comillas, porque las citas cortas menos de 40 van siempre entre comillas. Y como el autor de esa cita se va a ubicar al final del texto, va entre paréntesis y aquí aparecen los elementos. Entonces, si es para la Constitución Política de Colombia, me aparecería Asamblea Nacional Constituyente, que es de donde se oficia, y la Constitución Política de Colombia, seguida de comas, luego ya vendría el año, y luego si utilicé un artículo específico, pues voy a incluir ese artículo. Así lo hago cuando es el texto en bloque, que ya sabemos que va con sangría, no lleva comillas, y cuando es el texto parafraseado. Miren que aquí me aparece muy bien específico cuando voy a hacer la utilización de acuerdo a la presentación de la cita. Aquí, si es cita directa de menos de 40, aquí me aparecen las comillas. Aquí, si es texto en bloque, me aparece la sangría y aparte. Y aquí no me aparece ni ni comillas, ni la sangría, porque me aparecen completamente que es una parafraseada. Entonces, cuando es parafraseada, pues tengo que saber cómo se interpreta ese tipo de información para poderla incluir ahí. Ese sería un ejemplo que ustedes pueden encontrar en la guía también, de acuerdo a la ley, de acuerdo a un decreto y a todo ese tipo de cosas que ustedes pueden manejar en el tema de normas jurídicas. Ya pasando al tema de citas, y pues teniendo en cuenta que es muchísimo más amplio, solo que aquí vamos a hablar, digamos, como la exploración de algo mucho más corto, pues vamos a entrar al tema de las referencias, que es lo que ustedes van a incluir en toda esa documentación o en todos esos contenidos que van a subir a la plataforma Moodle. Entonces, las referencias me van a incluir en el texto, en el título de esas referencias, solo esa palabra. No va a llevar listado de referencias, no va a llevar bibliografía, no va a llevar referencias bibliográficas. Solamente se va a nombrar referencias, ¿sí? Cuando se incluye, digamos, en el documento. Yo les decía al principio de la capacitación que cuando estén haciendo ese listado de referencias y lo van a incluir a la plataforma Moodle, el documento se puede llamar como ustedes quieran. Referencias bibliográficas, bibliografía, fuentes bibliográficas, pero dentro del documento, en el listado, en la titulación, en la parte de arriba, se va a llamar referencias porque así lo dice la norma. ¿Listo? Entonces, esas referencias van a ir con un estándar específico, es en orden alfabético, debe llevar una sangría francesa y deben tener algunos elementos que siempre van a encontrar. ¿Listo? Esos elementos dentro de las referencias son 4 y son muy fáciles, digamos, como de aprender. Yo ya sé que en la referencia debe llevar mínimo 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El autor, que es el responsable de la obra. El autor es el que firma, esta es mi obra, esta la hice yo. La fecha, ¿cuándo se publicó la obra? Aquí no vamos a incluir cuándo la consulté yo, porque muchas veces se puede confundir y decir yo voy a incluir la fecha donde yo la consulté. Es cuándo se publicó la obra. El título, cómo se llama la obra, cómo se llama el libro o el artículo, y la fuente de donde se localiza la obra, que puede ser una editorial, si estamos hablando de libros, revistas y eso, o puede ser la URL. A veces encontramos hasta las dos, que encontramos un libro que está cargado en una base de datos, ya libros que son muy antiguos, y tiene la URL, entonces encontramos las dos. Pero en este caso puede ser o la editorial, si es de manera impresa o física que la tenemos, o la URL. Entonces son 4 grandes elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de referenciar un documento y subirlo a la plataforma. El autor, la fecha, el título y la fuente. Eso siempre lo van a tener en cuenta para que digamos, la referencia me quede completa. Son 4 elementos. Un ejemplo de eso aparece aquí. Entonces, en la información básica me aparece el autor. Aquí tenemos de ejemplo 2 apellidos, Hernández Sampieri,
seguido de coma y me aparece la inicial del nombre, que es la R. Luego me aparece la fecha, que sería el año de la publicación de este documento que estamos hablando. Entonces sería entre paréntesis 2014. El título del libro siempre va en cursiva, siempre el título va en cursiva. Entonces aparece que se llama el libro Metodología de la Investigación y aquí añadimos un dato extra que se puede agregar, que miren que no está dentro de los elementos si no lo encontramos, pero aquí me aparece la edición, que es la 6ª edición de este libro. Entonces se puede incluir, pero aquí me aparece esta información básica. Si yo encuentro esta información básica, ya está completa esa parte. Ahora la información de la fuente. Me aparece la editorial, miren, como yo les decía ahorita, y me aparece donde yo lo consulté, la URL donde yo lo consulté. Si yo la dejo hasta aquí, o sea, hasta la editorial, está completa la referencia, porque estoy cumpliendo con el estándar de los elementos, ¿cierto? Si yo no encontré la editorial ni la edición, solamente encontré la URL y me aparece el título, la fecha y el autor, cumplo también con la referencia. Está completa la referencia. ¿Listo? Entonces, así encontramos muchísimas, digamos, fuentes. Podemos referenciar un periódico, un artículo de una revista, podemos consultar un trabajo de grado, entonces puede ser un trabajo de grado de maestría, de doctorado. Podemos referenciar también un simposio, una capacitación. Es más, podemos citar una comunicación personal. Por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista y se la voy a hacer a un experto en la temática que estoy haciendo. Entonces, cuando voy a hacer la cita, voy a ubicar el autor y dentro de la cita voy a hacer comunicación personal. Esa cita, por ejemplo, de comunicaciones personales, como yo no tengo un soporte que me dé como el argumento o me dé como la fuente real de que yo pueda como soportar que sí lo hice, pues en la parte de referencias no se incluyen las comunicaciones personales. Sí lo pueden hacer dentro de las citas, pero dentro de las referencias no me aparece. Entonces, todo ese tipo de cositas lo van a encontrar en la guía de lineamientos de norma APA. Otro elemento importante que ahora se agrega dentro de esta adecuación de 7ª edición son las referencias de medios audiovisuales. Entonces ya podemos tener un amplio más abierto, un amplio por ejemplo, de documentación a la hora de hacer la revisión de los elementos en cuanto a información. Entonces puedo tener la cita y la referencia de una película, de una serie de televisión, de un podcast, también lo podemos hacer. Entonces, de acuerdo al tipo de medio, voy a incluir el tipo del autor y se hace la debida referencia y la cita también. ¿Qué otros podemos incluir en esta nueva edición de la app? Las referencias de páginas y de sitios web, ¿sí? Nosotros damos la información de que esas páginas pues no las utilicemos tanto porque no sabemos, digamos, la procedencia, entonces mejor bases de datos académicas. Pero si encontramos una información valiosa que la podemos reproducir o la podemos incluir en nuestro documento, también es permitido, también lo pueden referenciar. Aparece también en esta 7ª edición la referencia de las redes sociales. Sabemos que el uso de las redes sociales, pues en este momento es muchísimo más de entretención, de ocio, es muchísimo más la función no tan académica, pero sí podemos encontrar, digamos, por poner un ejemplo, en Twitter, que ya no se llama Twitter, sino X, podemos encontrar algún tipo de hilo que nos sirva de información y ahí mismo encontrar un enlace que me lleve a profundizar esa información. Entonces, la idea es que ustedes vayan a ese link, profundicen y citen y hagan referencia de esa URL. Pero si no encuentran y les parece productiva y les parece viable incluir esa información, también se pueden hacer las referencias de redes sociales y también se pueden hacer las citas de redes sociales. Como hablamos ahorita, también se encuentran las referencias de las citas jurídicas, perdón, de las normas jurídicas. Así como se hacen las citas, también tenemos la parte de la referencia, que el estándar cambia, ¿sí? El estándar cambia, pero se mantienen como los elementos, que pueden llamarse de alguna otra manera, pero mire que se mantienen. ¿Cómo lo podemos mirar? Aquí tenemos nosotros como el estándar de la referencia jurídica. Y me aparecen los 4 elementos que yo les mostré hace un momento. El autor, que aquí vendría siendo el organismo que la profiere, la fecha, el año aparece aquí, el título de la fuente jurídica
y aquí aparece la fuente, que sería la URL o el diario oficial o gaceta territorial donde se encuentra. Entonces miren que los 4 elementos que yo les había mencionado anteriormente de las referencias también se aplican aquí en las jurídicas, solo que los datos pues me van a cambiar por el tipo de información que yo estoy manejando acá. ¿Listo? Entonces digamos que en general toda esta información me ayuda a mí a entender que en la práctica, a la hora de hacer citas y referencias, yo le voy a dar el crédito al autor de la información que yo estoy considerando. Entonces, no sé si en este momento, pues, tienen algunas preguntas. Vamos a hacer el espacio de preguntas. Si alguna tiene, vamos a mirar un momentico aquí el chat. El profe Manuel nos dice, buenos días, Januario, al finalizar nos puede compartir las diapositivas, gracias. Sí, necesito, porfa, les voy a volver a compartir para los últimos que llegaron el formulario para que lo diligencien. Ahí voy a encontrar yo los correos electrónicos y a los correos les hago llegar la presentación, como dice el profe Manuel. El profe Wilson me dice, buen día, gracias por tu exposición. ¿Cómo se referencia un gráfico, un texto o una tabla hecho con inteligencia artificial? ¿Quién es el autor? Pues, profe, realmente nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial, pues no tenemos una base para hacer referencia de eso. O sea, en la norma no me especifica, pues teniendo en cuenta que, primero, la 7ª edición de esta norma APA salió un poquito antes de cuando el auge de la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT. Yo le digo al ChatGPT que me redacte un párrafo de qué es la comunicación, pero no me da un autor de qué es la comunicación. Entonces ahí no podría yo hacer la referencia, ¿sí? Ya sería diferente, por ejemplo, si yo le digo, necesito que me ayudes a hacer una referencia. Si usted lo hace, yo realmente no lo utilizaba así de esa manera, no le he incluido la referencia, pero creo que ellos, digamos, como el software que manejan, no le hace la referencia y no le da un autor. Entonces, a la hora de utilizar la inteligencia artificial, pues la idea es que se maneje más el tema de las fuentes, o sea, de dónde consultarlas, si es un libro, de bases académicas y eso, porque dentro de la inteligencia artificial nosotros no podemos definir un autor como tal. Profe Camilo Vergel, ¿nos pueden compartir la presentación? Claro que sí. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta acerca de lo que vimos ahora. Les quiero mostrar a aquellas personas pues, que son nuevas, si tienen alguna inquietud, si tienen, digamos, como información que agregar, o podemos mirar la página de la universidad para hacerles la ruta de donde encuentran la guía, para que la tengan también a la mano. Yo les comparto la presentación, pero la guía está ya mucho más amplia con la información. El profe Diego Fernando me dice, hola Januario, una cuestión repetitiva que me pasa como jurado. ¿Cuántas referencias de un mismo documento se puede hacer en un texto? ¿Hay límite? Pues dentro del texto, pues no hacemos referencias, sino las citas, profe Diego. Entonces, ya ahí eso sería de acuerdo como a lo establecido en biblioteca, si hay algún requisito que lo permita. Pero si las citas se pueden incluir, la idea es que obviamente no sea muy monótono, que todo el trabajo de grado, pues, por ejemplo, que todo el trabajo de grado es de Claro Pérez. Pues la idea es que haya muchísimo más contraste, ya el jurado ahí debería pues tener como una asesoría con la persona diciendo que no hay un contraste de fuentes. Entonces, si no hay un contraste de fuentes, pues la investigación no está bien soportada, de acuerdo a eso, pero de que exista un límite, no existe. Por ejemplo, se puede incluir que un autor tiene varias ediciones o varios documentos diferentes. Eso sí lo pueden hacer. Tiene varios libros ese autor, entonces el autor, el primer libro salió en el 2019, el otro en el 2016, entonces las referencias abajo me cambian, ¿sí? Pero que haya un límite dentro de las citas, dentro del documento, no lo hay. El tema ya sería más de metodología, que ustedes como docentes
puedan asesorar a esos estudiantes y decir que las fuentes deben contrastar, que no solo es el mismo autor para poderlo hacer. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Yo los he estado leyendo acá en el chat. Si no hay más inquietudes, pues les voy a compartir pantalla de nuevo para mostrarles la ruta de dónde van a encontrar la guía y dónde la pueden descargar y la tienen a la mano. Incluso la pueden subir al curso que cada uno tiene. Bueno. Porfa, me confirman si están viendo la primera interfaz de la página de la universidad. Sí. Listo, miren, ustedes aquí encuentran digamos, como las dependencias y todo. En el primer menú, que es este rojito que aparece aquí, voy a ir a Sistema Integrado de Gestión, SIG, que aparece en este primer menú. Entonces, yo ingreso al Sistema Integrado de Gestión y me voy a la parte inferior. Aquí me aparece como un diagrama. Le doy a este icono que es como un chulito rojo, que es el Sistema Gestión de Calidad. En ese sistema de gestión de calidad me voy a encontrar con un mapa de procesos. Entonces, dentro del mapa de procesos, como todo este tema es un proceso académico, me voy a gestión académica en este lado. Le hago clic ahí. Ahí voy a encontrar todos los procesos dentro de la gestión académica que tiene la institución. Yo me voy a dirigir a la parte de biblioteca. Aquí aparece una carpetica con división de biblioteca. División de biblioteca pues maneja varios formatos, guías, plantillas y procedimientos. Yo me voy a la parte de guía. En esa parte de guía es la única guía que van a encontrar y la voy a tener en PDF. Miren que automáticamente si yo le doy clic acá, me va a llevar a la guía. Entonces aquí me la encuentran. Ya con, digamos, con la plantilla de la universidad, ustedes van a encontrar aquí absolutamente todo. Lo que yo les hablé ahorita, de las citas y las referencias y de los lineamientos, pero también de todo, o sea, muy específico. Aquí aparece el uso de las tablas y figuras, que hace cada uno, las citas directas, parafraseadas, lo que hablamos de otros estilos, autor anónimo, miren, comunicaciones personales y todo el tema de las referencias de acuerdo a las fuentes. Miren, revistas científicas, el capítulo de un libro, de disertaciones, sitios web. Ustedes van a encontrar incluso la parte de la organización de un trabajo de grado, que eso también lo van a encontrar, como dice el profe Diego, de cómo, digamos, revisarlo en cuanto a la metodología. Listo. Entonces, espero que les haya quedado claro el tema de la ruta, dónde encontrar la guía y que la tengan a la mano y que la puedan utilizar con sus estudiantes. Si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a alguna referencia, ustedes me pueden ubicar en la oficina de la Unidad de Educación Virtual y pues yo les puedo dar una asesoría de cómo realizarlo y de cómo tener y soportar las referencias en cuanto a los contenidos que suben en la plataforma Moodle. La idea es esa y que sigamos aprovechando estos espacios de formación. No sé si tengan alguna otra inquietud. Listo, profe Belén, muchas gracias a usted también por asistir. Bueno, si no hay más inquietudes para aquellos que están comenzando, pues los invito a revisar la guía. Y también, ahorita que podamos tener un tiempecito en la tarde, revisar el formulario de asistencia y en esos correos, pues yo les hago llegar la presentación, pues como para que también lo tengan a la mano. Entonces, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y su atención. Y estén pendientes, porfa, del correo que les va a seguir llegando, pues, información de la unidad de acuerdo a las capacitaciones que nosotros vayamos a hacer. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.